Hola chicos y chicas, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo tutorial acerca del programa Cicro. Bien, el programa Cicro es un programa que se usa mucho en termodinámica 1 y en termodinámica 2 para la parte de cicrometría o procesos de aire acondicionado. El programa Cicro, vamos a ver cuáles son sus funcionalidades básicas y este es. En la parte superior tenemos la barra de títulos, en la parte inferior es una barra de comandos, donde tenemos diferentes opciones. La primera opción es una de las más importantes para poder cambiar la presión atmosférica. En la pantalla principal tenemos una carta cicrométrica y esta carta cicrométrica está basado en la altura o la presión atmosférica que tenemos actualmente. Por ejemplo, esta carta cicrométrica tiene una forma dependiendo de la presión que tenemos. Si nosotros hacemos clic aquí, podemos ver de que en la parte inferior podemos tener cuál es la presión de desarrollo del diagrama. En esta zona tenemos una presión atmosférica en pascales de 101.325, que es la presión absoluta de la atmósfera. Pero también podemos ponerla como altitud. Si bien es cierto, la presión atmosférica solamente se ve a nivel del mar, en el caso de la altitud podemos poner, por ejemplo, si queremos a nivel del mar, cero. Si queremos, por ejemplo, en una región, digamos, Arequipa, que está a 2.300 metros sobre el nivel del mar, simplemente escribimos 2.300 y ponemos check. Inmediatamente se va a cambiar la configuración de la carta psicométrica. ¿Ven? Las líneas cambian. Si nosotros ponemos otra presión, por ejemplo la de Juliaca, Puno, Cusco, que son zonas que tienen mucha más altitud, nuestra carta va a cambiar definitivamente. Por ejemplo, si digamos que estamos en una mina que tenemos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ponemos check y va a cambiar completamente las condiciones de la carta. Normalmente, para un examen o para una práctica o para practicar, comenzamos con el nivel del mar. Sin embargo, puede ser diferente muchas veces. Ok, esta es la configuración que es una de las más importantes al hacer. De hecho, cuando uno comienza a graficar dentro de Cicro, es la primera configuración que se debe hacer. El resto ya simplemente son datos propiamente hechos para el cuadro de la carta psicométrica. Entonces, en la carta psicométrica, nosotros podemos tener dos ejes. El eje vertical, que se refiere a la humedad específica. Y cabe destacar que esta humedad específica está en gramos por cada kilogramo de aire seco. ¿Ya? Muy importante saber esa unidad, porque a veces hay cartas psicométricas físicas que muchas veces están hechas en kilogramos por kilogramo de aire seco. En este no, está en gramos por cada kilogramo de aire seco. ¿No? Es 0, 1, 2, 3, 4. En las otras cartas, las cartas manuales, hay otras configuraciones de carta que tienen kilogramos por cada kilogramo de aire seco. Y los valores no son así, no es 1, 2, 3, 4, son valores en kilogramos. Por ejemplo, el 8 no se vería así, se vería como 0,008. El 13 se vería como 0,013. Entonces hay que estar consciente de que en ciclo normalmente la humedad específica se da en gramos por cada kilogramo de aire seco. Lo segundo, que en el eje X tenemos la temperatura seca, o también dicho sea de paso con su otro nombre, temperatura de bulbo seco. Esto está en grados centígrados. Va desde valores negativos, desde 0, hasta valores positivos,
38, 40 grados centígrados, 40, 46. Esa es la temperatura de bulbo seco o temperatura seca. Otro factor muy importante es la línea que tenemos en esta zona. Esta zona tiene una línea en el cual en la parte superior vemos a un 100%. 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea es una línea que parece una hipérbola, pero es la línea de humedad relativa. Ojo, esta es humedad relativa, no confundir con humedad específica. Es diferente. Las líneas que parecen curvas, son humedad relativa. 100% acá en el último y 90, 80, 70, toda esta línea es de 70%. Cualquier punto que esté sobre esta línea va a tener una humedad relativa de 70%. 60, 50, 40, 30, 20, 10%. Entonces, ubicados ya ahí, tenemos otras líneas que serían las líneas de temperatura de bulbo húmedo o también temperaturas de entalpía. Acá no se lo puede ver bien, pero estas líneas son las líneas celestes que se encuentran aquí. Son las líneas inclinadas, bastante echadas hacia abajo. Estas líneas son de temperatura de bulbo húmedo. También coinciden o más o menos son paralelas a las líneas de entalpía. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta línea de acá, esta, es una línea celeste, esta línea más o menos va a coincidir con una escala que está aquí. Acá dice 60, acá 62, acá 64. Entonces, esta línea que hemos hecho coincidir va a ser representativa de 64 kilojoules por cada kilogramo de aire seco. En otra línea, por ejemplo la de acá, es una línea celeste, no llega al 40, por lo tanto podríamos suponer que sería una línea de 39 o 39 kilogramos por kilojoules por cada kilogramo de aire seco. Un truco para verlo aquí es que el ciclo no tiene una notación como acá 60, 70, 80, 100, 90. No tiene una notación para el tema de la temperatura de bulbo húmedo. No tiene. O sea, no sabemos exactamente qué línea de temperatura de bulbo húmedo hay acá, ni tampoco aquí, ni tampoco acá. Entonces, un truco que yo siempre lo uso en teoría es que para que tú sepas cuánto es la temperatura de bulbo húmedo acá, lo que debes hacer es llevar o seguir esta línea, chocar con la línea de Phi 100% o humedad relativa 100% y luego bajar en una línea vertical hasta que te dé el número. Entonces, si acá te da 20, quiere decir que esa línea de TBH o temperatura de bulbo húmedo es 20. Porque las líneas de temperatura de bulbo seco y las líneas de temperatura de bulbo húmedo coinciden justo en todas las líneas o en todo en la humedad relativa de 100%. Entonces, si yo me voy por acá a otra línea, la sigo, llego a la línea de temperatura de humedad relativa de 100% y luego bajo. Y esta me va a quedar 24. Eso quiere decir que esta línea es de TBH 24. Si yo sigo otra, por ejemplo la de acá, esta línea de acá, llego hasta el 100% y luego bajo, me va a dar 10. Entonces esa línea era de temperatura de bulbo húmedo igual a 10 grados centígrados. Bien,
esas son las líneas inclinadas para temperatura de bulbo húmedo. Hay otras líneas inclinadas, pero un poco más paradas, que son estas líneas de color verde. Estas líneas de color verde. Esas líneas son de volumen específico. Y estas, si tienen alguna anotación aquí, por ejemplo, esta línea de acá tiene 0.84 metros cúbicos por cada kilogramo de aire seco. Acá 0.86 metros cúbicos por cada kilogramo de aire seco. Y así va subiendo. Entonces, esas son las líneas principales para ubicarnos dentro del ciclo y de la carta ciclométrica, presentándolos acá. Ahora vamos a ver cómo se usa este programa con unos ejercicios simples. Y nosotros debemos comenzar a ver esto identificando puntos. Primero puntos. Por ejemplo, el primer ejercicio que vamos a hacer dice obtener las propiedades del aire a TBS, temperatura de bulbo seco 30 grados centígrados y humedad relativa 50. En la ciudad de Tlaxaca, México, 2239 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos ahora es simplemente primero identificar cuáles los metros sobre el nivel del mar, 2239. Vamos a ciclo, ponemos aquí y ponemos la altura de 2239. Ponemos check y cambia automáticamente la carta ciclométrica. Ponemos salir. Una vez que tengamos aquí, tenemos que añadir un solo punto. Puedes hacerlo de diferentes formas, pero en esta ya me da dos propiedades del estado que tiene el aire acondicionado en ese momento. Este y este. Son TBS, 30 grados centígrados, y humedad relativa 50. En una carta ciclométrica normal, nosotros podríamos tener de la siguiente forma, ¿no? Este es el eje del TBS y esta es la de la humedad específica. Y acá está la línea del phi igual a 100% o llamada humedad relativa. Entonces, si a mí me piden TBS, tendría que encontrar acá 30 grados centígrados, porque el TBS es 30 grados. Y humedad relativa de 50%. Entonces, si acá es 100%, la humedad relativa del 50% tal vez esté por acá. Esta es la línea de 50%. Entonces, al unir esos dos, phi o humedad relativa 50% con TBS 30, me va a quedar este estado. Este es el estado, o es un punto, básicamente, donde tiene esas dos características. En ciclo tendríamos que verlo de la siguiente manera. Tendríamos que poner primero el punto, calcular un punto y va a salir un cuadro donde podemos poner las variables. En mi caso era temperatura seca, que quiere decir temperatura de bulbo húmedo, ponemos 30 y humedad relativa, que era de 50%, ponemos 50. Ponemos check y básicamente aparecerá nuestro primer estado, que es el primer punto que tenemos aquí. Entonces, con eso hemos identificado un punto. Es tan fácil como poner dos propiedades y automáticamente Cicro lo va a identificar dentro del plano. Muy bien. Ese es un punto, un estado, un lugar fijo. ¿Ya? Es un punto, un estado, un lugar fijo, es un punto.
Pero vamos a ver otra cosa. Entonces, ahora nosotros debemos conocer, por lo menos de manera básica, cuáles son las los cuatro procesos más importantes que se pueden dar a cabo en el aire acondicionado, que es algo que se enseña en teoría básicamente. Aquí vamos a explicar un poco más acerca del programa. Pero, solamente para mencionarlas, las cuatro, eh, los cuatro procesos en el aire acondicionado básicos son el calentamiento sensible, son la humidificación, son la mezcla de dos corrientes y también son la deshumidificación. Entonces, en el calentamiento sensible solamente tenemos que ver que hay hay un aumento de la temperatura del bulbo seco, pero sin comprometer la humedad del aire que viene a través de un secador. No aumenta el aire. Normalmente el proceso es horizontal. No aumenta la humedad, el proceso es horizontal, pero la temperatura sí. Entonces, para eso es este ejercicio. Para poder renovar, podemos eliminar todo. Podemos usar estas dos que parecen borradores, T con un borrador y 1 con un borrador. O sea, el 1 significa borrar la última acción. En cambio, T sirve para borrar todo lo que has hecho. En mi caso voy a borrar, pues, daría lo mismo, porque solo he hecho una operación. Borraría todo. Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer es obtener las condiciones de un proceso de calentamiento sensible, que es el primer proceso, desde TBS 10 grados centígrados y TBH 8 grados centígrados, y un flujo de 5.000 metros cúbicos por hora de aire seco utilizando una batería de calefacción de 18 watts en la Ciudad de México a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la altitud. 2.240. Es lo primero que debemos hacer. Bueno, tenemos 39, 40 es casi nada. Segundo, vamos a graficar un poco a mano acerca del esquema del proceso. Como es calentamiento sensible, básicamente es como tener una tubería o un ducto de aire acondicionado donde vas a tener una entrada y una salida. Entonces la entrada que tiene aquí 1, 1 y acá tiene una salida. Entonces el flujo viene y entra por esta zona y sale con otras propiedades por el ducto en 2. Lógicamente, ese flujo volumétrico del aire es de 5.000 metros cúbicos por hora. Y las propiedades que hay a la entrada o a la salida son TBS y TBH. Entonces tenemos TBS1 vale 10 grados centígrados y TBH1 es igual a 8 grados centígrados. En el otro lado tendríamos, bueno, no tenemos más en el punto 2, pero hay que obtener las condiciones del punto 2. En el punto 2 podemos tener, bueno, en el proceso de 1 a 2 hay un calentamiento sensible, pero utiliza una batería de calefacción y de 18 watts, lo que quiere decir que en el medio hay una resistencia eléctrica o una batería de calefacción, como se le dice, con un, un- una fuerza electromotriz, ¿no? Hay un voltaje, una resistencia y una corriente. ¿Qué va a hacer esa corriente? Es una resistencia eléctrica. Es básicamente un circuito donde fluye corriente
corriente y cuando esta resistencia se calienta, manda el calor hacia el flujo del aire que está pasando justo por el ducto, ¿no? Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que se caliente el flujo de aire. Por lo tanto, podemos esperar que el TBS2 sea más alto que el de 10 grados centígrados. ¿Cómo se hace esto en ciclo? Primero tenemos que definir a la presión atmosférica, pero también al proceso. En el ciclo o en la carta ciclométrica nos debería quedar algo así. Tenemos aquí la humedad específica, tenemos el TBS y tenemos la línea de phi 100%. Aquí vamos a tener simplemente en el 1 un punto donde voy a tener TBS 10 grados centígrados y de repente un TBH igual a 8 grados centígrados. Ese sería mi punto número 1. Pero el calentamiento sensible es hacia la derecha. Punto 2. Entonces, aproximadamente me debería quedar algo así. Nosotros no sabemos el 2, pero sí sabemos la potencia que tiene la batería. Potencia de la batería o también potencia del banco de resistencias. También es lo mismo. 18 kilowatts. ¿Cómo vamos a hacer esto? En ciclo lo que debemos hacer es cambiar la presión atmosférica, obviamente, como primer paso. Lo segundo es crear una corriente. Definir una corriente. Normalmente cuando nosotros generamos puntos, como el 1 o como el 2, vamos de frente al punto rojo. Pero si vamos a definir un proceso, tenemos que obligadamente definir una nueva corriente, con la flecha en verde que está acá. Al definir un nuevo proceso, simplemente te va a pedir el caudal, que en mi caso es de 500 metros cúbicos por hora. Perdón, 5000 metros cúbicos por hora. Y te va a pedir el primer punto, que es el punto 1, TBS10 y TBH8. TBS10 y TBH8. Temperatura húmeda es TBH8. Entonces acá escribimos 10 y acá escribimos 8. Vamos a check y tenemos ahí nuestro primer punto. Como nosotros hemos definido una nueva corriente, nosotros le hemos indicado al ciclo, oye, ¿sabes qué? Necesito generar un proceso. Entonces el ciclo entiende que te va a dar el primer punto de donde va a partir el proceso. Y también automáticamente te va a dar una serie de iconos más. Comienzan a aparecer todos estos iconos que son del proceso. Para el calentamiento sensible, que es nuestro caso, el icono lo vas a reconocer con una resistencia eléctrica que es caliente o de color rojo, como dice aquí, proceso de resistencias eléctricas. Es como un resorte de color rojo. Hacemos clic ahí y lo primero que te aparece es resistencia eléctrica y aquí potencia en kilowatts. Entonces vamos a darle un clic aquí, se va a aparecer esto y escribimos la potencia que necesitamos del ciclo, ¿no? De la teoría. 18 kilowatts. En mi caso, en este ejercicio son 18 kilowatts, por lo tanto ponemos 18 y ponemos check. Inmediatamente y automáticamente el ciclo dibuja, podemos salir, dibuja un proceso de aire acondicionado que es de calentamiento sensible. Entonces ahora sí ya tenemos el punto 1 y el punto 2. ¿Cómo vemos las propiedades ahora del punto 2? Las propiedades me refiero a cómo vemos su TBS, su humedad específica, su humedad relativa. Claro, lo podríamos ver directamente en esta carta ciclométrica.
por ejemplo, la humedad relativa del 2 tendría que estar entre la línea de 30 y 40. Pero nosotros podemos hacerlo más rápidamente viendo aquí. En la parte superior, al lado de guardar, hay una tabla donde dice mostrar tabla de valores. Al hacer clic, va a salir una pantalla en donde les explico qué significa todo esto. Cuando tú tienes esta pantalla, vas a tener un índice 1, 2, 3. El índice es 1, 2, 3. La etiqueta, que significa que es lo que representa cada punto. Cuando tú tienes un P1, punto 1, ¿ya? Punto 1, eso quiere decir el estado, el punto. Acá, por ejemplo, tenemos P2, que es el punto 2. Pero cuando tú tienes P.2i, cuando tienes el i específicamente, significa que es el proceso. O sea, toda la información que está a la derecha, en la segunda fila, se refiere al proceso. En cambio, el punto 1 se refiere al estado y el punto 2 se refiere al estado. Pero si tienes P2i, significa al proceso. Cuando tengas el i, es el proceso. ¿Qué proceso? Resistencia eléctrica. Entonces, a mí me piden cuáles son las propiedades del, del estado 2, ¿no? Entonces, obtener las condiciones de un proceso de calentamiento sensible. O sea, ¿cuáles son las propiedades del estado 2? Fácilmente lo leo aquí. Para el punto 2 vamos a tener que estamos en la corriente 1, viene de un proceso de resistencias eléctricas y el flujo másico son 5239. Perdón, el flujo volumétrico son 5239. Ha subido, ha aumentado de volumen el flujo del caudal. Pero el flujo másico, como te das cuenta, es el mismo. Es muy diferente hablar de flujo másico que de flujo volumétrico. El volumen puede aumentar debido al aumento de temperaturas, pero el flujo de masa es el mismo. Tenemos temperatura de bulbo seco en el punto 2 es de 23.5 y el phi o la humedad relativa es de 34%. La humedad específica, o sea, este W en gramos por kilogramo de aire seco, me viene a ser 7.9. Entalpía, 43.9 kilojoules por cada kilogramo de aire seco. TH, interesante. Este sí no lo conozco. TR, temperatura de rocío 6.6. Presión de vapor 974 pascales. Volumen específico 1.1179. Densidad 0,9016. ¿Y ahí? Y si tú quieres saber, por casualidad, cuál es la potencia que se ha dado al proceso de aire acondicionado, en este caso calentamiento sensible, tú puedes irte a la información del proceso con el I. Y vas al final y dice calor sensible 18 kilowatts, que justamente es lo que hemos obtenido aquí, sensible. De ahí tenemos calor latente, Q sub L, 0. La suma de estos dos, calor sensible más calor latente, me da el calor total. 18 más 0 es 18. Muy bien. Entonces, esta es una de las partes más importantes que debemos tener en cuenta y poder leer para poder responder las preguntas usando el ciclo. En la parte inferior solamente tenemos una especie de historial de qué valores hemos metido en nuestra calculación. Entonces, si alguno de ustedes quiere regresar a la carta ciclométrica, tendría que hacer clic en volver al diagrama. Y igualmente puedes regresar
a mostrar la tabla de valores de esta manera. Ok, entonces como ya hemos visto el funcionamiento básico de esto, vamos a hacer un siguiente ejercicio. Obtener la potencia del banco de resistencias, ojo, calentamiento sensible, banco de resistencias, para calentar un flujo de 4000 metros cúbicos por hora de aire seco desde TBS 5 grados centígrados, humedad relativa 80 grados centígrados, hasta 40 grados centígrados en la ciudad de Guadalajara a 1556 metros sobre el nivel del mar. Entonces vamos a borrar todo. En ciclo borramos todo con T. Cambiamos nuestra presión atmosférica o nuestro nivel del mar 1556. Vamos aquí, 1556. Ponemos check. Cambia el diagrama y lo que vamos a hacer es un proceso de calentamiento sensible con este flujo y estas condiciones de entrada. Entonces vamos a iniciar un proceso, definir una nueva corriente. Vamos a poner la cantidad de caudal, que son 4000 metros cúbicos por hora. Y luego TBS y TBH. TBS 5 grados centígrados. Humedad relativa 80. Ponemos 80. Y ponemos check. Nos va a generar lo primero. Y lo segundo es la necesitamos, en este caso no nos dan cuánto es la potencia del banco de resistencias, pero sí nos dan la temperatura final. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos otra vez a la resistencia eléctrica. En este caso no tenemos cuánto es la resistencia eléctrica. ¿Qué hacemos? Inmediatamente buscamos otro valor, que es la temperatura de 40 grados centígrados. Cuando te den así 40 grados centígrados a secas, así 40 grados centígrados, no dice TBS igual 40, significa que es TBS. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es no modificar acá, sino agregar el punto, calcular un punto. Hacemos clic ahí y nos va a pedir otra vez cuál es el otro dato. 40 grados centígrados, TBS. Ponemos acá 40 y ponemos check. Inmediatamente el ciclo nos dibuja el proceso de calentamiento sensible hasta, mira, 40 grados centígrados del TBS. Lo saca automáticamente. Entonces yo quiero saber cuál es la potencia de este banco de resistencias que nos ha dado. Me voy al cuadro y voy a leer lo que es I, que se refiere al proceso, y voy a leer en esta parte cuánto es la potencia total. 41.2 kilowatts. 41.2 kilowatts. Entonces mi respuesta aquí, la potencia del banco de resistencias, es igual a 41.2 kilowatts. Así bastante simple. Bueno, se terminó el ejercicio, vamos con otro. Ahora vamos para este caso que se refiere a obtener la carga de refrigeración de un SRCB, sistema de refrigeración por compresión de vapor, para el enfriamiento de 2 kilogramos de aire seco desde TBS 35 grados centígrados y HR 40 grados centígrados hasta 20 grados centígrados en la ciudad de Acapulco. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar cuánto es la altura de la ciudad de Acapulco, que imagino que es a nivel del mar. Claro, 30 metros sobre el nivel del mar es nada. Entonces, vamos otra vez, vamos en nuestro diagrama. Aquí lo que vamos a hacer es borrar todo, cambiamos la altura, 0, check, y comenzamos a definir una nueva corriente. En la nueva corriente vamos a tener 2 kilogramos por segundos de aire seco. Entonces buscamos, acá dice 2 kilogramos por segundos.
El punto inicial va a ser 35 TBS 35 y HR, humedad relativa, 40. Humedad relativa, 40. Ponemos check y nos genera el primer punto. Y ahora nos dice que hay un enfriamiento. Obtener la carga de refrigeración para un enfriamiento. Esto es todo lo contrario a lo que hemos visto acá, que es calentamiento. ¿Ya? Entonces, en el caso de enfriamiento, podríamos hacer con una batería. Proceso de batería frío sin condensación. Ponemos el clic acá y nos van a dar una temperatura de batería fría y un montón de datos que llenar. Pero nosotros no lo vamos a llenar debido a que tenemos la temperatura final que es 20 grados centígrados. Ponemos el puntito, temperatura de seca, 20 grados centígrados y ponemos check. Inmediatamente Cicro nos va a dibujar un proceso de enfriamiento sensible, donde tenemos hasta 20 grados centígrados. ¿Cuál es la potencia entonces? Vamos al cuadrito y ponemos el I, nos fijamos en el I porque es parte del proceso y nos dice que la potencia total de enfriamiento es menos 30.969. El menos quiere decir que está saliendo calor del aire acondicionado. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema de refrigeración por compresión de vapor. El sistema de refrigeración por compresión de vapor le está quitando ese calor al aire para que se enfríe. Y es algo lógico. Entonces nuestra potencia es 30.969. Entonces aquí nuestra potencia de refrigeración es ¿cuánto? 30.969 kilowatts. Y este dato te sirve bastante para poder calcular después, si es que quieres hacerlo, un sistema de refrigeración por compresión de vapor que tenga esta potencia de refrigeración. Esto en el tema de ciclos de refrigeración vendría a ser QB, Q puntito B. Muy bien, vamos con otro. Vamos con el otro que me dice, obtener la carga de refrigeración en un sistema de refrigeración por compresión de vapor para el enfriamiento de 6.000 metros cúbicos por hora de aire seco desde TBS y humedad relativa hasta humedad relativa 80 en la ciudad de Juárez. Entonces es el mismo procedimiento, lo voy a hacer un poco más rápido. Tenemos altura, vamos aquí, borramos todo, cambiamos la altura va a ser de 11.37, 11.37, ponemos check. Luego empezamos el proceso, una nueva corriente con 6.000 metros cúbicos por hora y TBS de 36, TBS de 36 y también humedad relativa de 30. Humedad relativa de 30. Ponemos check y nos da el primer punto. Luego, hasta una humedad relativa de 80, es un enfriamiento sensible, vamos a nuestro proceso de batería frío sin condensación y ponemos el puntito. ¿Hasta cuánto? Hasta humedad relativa 80. Humedad relativa 80, ponemos check y nos da automáticamente el proceso. ¿Cuál es la carga de refrigeración? Vamos al cuadrito y vemos el proceso donde me sale menos 28.088. Entonces, la potencia de refrigeración en este caso sería 28.088 kilowatts. Entonces ya tenemos esa respuesta. Vamos con otro ejercicio. Obtener la carga de refrigeración de un sistema de refrigeración para el enfriamiento con deshumidificación. Ok, acá cambia un poco la nota, porque si bien es cierto es similar al anterior, ese enfriamiento,
pero es con deshumidificación. ¿Ya? Este es el cuarto proceso más importante. Deshumidificar. Ya, no varía mucho, pero es similar al anterior. Eh, un proceso de deshumidificación de 3000 metros cúbicos por hora de aire seco estas son las condiciones iniciales del punto uno, utilizando un serpentín de enfriamiento de 10 grados y un grado de ajuste de 12 en la ciudad de Veracruz. El serpentín de enfriamiento es Cuando a ti te dan serpentín de enfriamiento, normalmente se están refiriendo al PRA, punto de rocío del aparato, que son 10 grados centígrados. ¿Ya? Y grado de ajuste de 12%. Este se llama factor de bypass, 12%. Entonces nos dan esos dos para el sistema de refrigeración con enfriamiento con deshumidificación. Acá vale la pena explicar un poco cómo es este proceso. Básicamente es algo así. Eh, Acá tenemos un ducto donde comienza a entrar aire 1,1 y también tenemos una salida de aire 2,2. Pero este aire, el objetivo para meterlo aquí adentro es deshumidificarlo. Enfriarlo, sí, pero deshumidificarlo. O sea, quitarle básicamente al aire el agua o el contenido de agua que tiene. Entonces, yo lo que voy a hacer, perdón, lo que vamos a hacer para poder lograr eso es tener un sistema de refrigeración, donde esta parte de abajo es el evaporador, aquí tenemos el compresor, aquí tenemos el condensador y una válvula de expansión termostática, donde tenemos acá el evaporador que bota el calor hacia el medio ambiente, pero lo que sí hace el evaporador es algo crucial. A medida que pasa el flujo por acá, lo que va a hacer ese evaporador es absorber el calor del aire. Le estás quitando calor al aire. Y este evaporador se parece a un serpentín. Por eso se le dice la temperatura de esta parte es la temperatura del serpentín de enfriamiento, que son 10 grados centígrados, o también el punto de rocío del aparato. ¿Por qué el punto de rocío del aparato? Porque cuando se comienza a enfriar esto, inmediatamente se forma condensación de agua alrededor del serpentín y esta agua cae a un pozo. Entonces, ¿qué estás haciendo en la práctica? Le estás quitando el calor al aire para poder enfriarlo, y como lo enfrías demasiado, llega un punto donde parte del agua que contiene el aire comienza a caer. Entonces, en teoría, estarías quitando agua del aire y por lo tanto, en conclusión, estarías deshumidificando. Entonces, cuando sale el aire, sale con menos agua porque el agua se quedó acá. ¿Esto cómo se traduce en la carta psicométrica? En la carta psicométrica lo que tendrías que tener en cuenta es que tenemos una humedad específica, un TBS, un FI 100% y el proceso es de la siguiente manera. Por ejemplo, nos va a poder dar de repente el punto 1 por acá. Inmediatamente el proceso se va a ir aquí hasta un punto 2, pero esto puede continuar hasta un punto 2' o 2 ideal. Entonces, este punto de acá, 2', es el PRA, el punto de rocío del aparato, temperatura de serpentín, que justamente para nosotros es 10 grados centígrados.
Entonces, el proceso con deshumidificación es como una recta, una línea recta, pero inclinada hacia la izquierda. Si te das cuenta, la temperatura que tenía antes de entrar al serpentín es alta y la temperatura que está después del serpentín es más baja. El TBS es mucho más bajo. Adicionalmente, la humedad específica también baja. Por ejemplo, acá tenemos una humedad específica 1 y acá tenemos una humedad específica 2. Entonces, ¿qué ha pasado con la humedad específica? Ha bajado porque le estamos quitando el agua al aire. Entonces, en teoría, eso es lo que nos debería dar. ¿Cómo se hace esto en Cicro? En Cicro, básicamente, lo que debemos hacer es lo mismo que ya hemos estado haciendo. Vamos aquí, borramos todo esto, ponemos la altura para la ciudad de Veracruz. Me olvidé cuánto es la altura de la ciudad de Veracruz. A ver, ciudad de Acapulco, creo que era a nivel del mar también. Sí, a nivel del mar, 0 grados. Vamos aquí, 0 metros sobre el nivel del mar. Perdón, ¿qué pasó? 0, check. Y comenzamos con definir una nueva corriente. Ponemos el caudal, que sería 3000 metros cúbicos por hora. 3000 metros cúbicos por hora. Temperatura seca, TBS 34. TBS 34. Y phi, humedad relativa, 70%. Ponemos check y nuestro punto está acá arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es un proceso de enfriamiento con deshumidificación. Acá estamos quitando agua al aire. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya no usamos este de acá, usamos el de la derecha. Proceso de batería en frío con condensación. O sea, el agua se va a eliminar. Hacemos clic ahí. Y lo primero que nos aparece es temperatura de superficie y factor de bypass. Y justo tenemos esos dos. ¿Ya? Esta temperatura de superficie en grados centígrados se está refiriendo a la temperatura de la superficie que hay en el serpentín, que ya sabemos que es la temperatura de serpentín de 10 grados centígrados. Es el PRA. Nos está pidiendo acá el PRA, podemos check 10, justamente aparece 10. Y el grado de ajuste, que también se llama factor de bypass, justo acá está, que sería en mi caso 12% o 0.12. 0.12. Podemos check e inmediatamente mi, mi problema me dibuja el proceso de deshumidificación con condensación. O bueno, enfriamiento con deshumidificación. O me hace el proceso de enfriamiento con condensación, que es lo mismo. Entonces ahí tendríamos 10, acá tendríamos 12.5. ¿Qué más nos pide? Obtener la carga de refrigeración. En este caso, como, como es con condensación, estamos haciendo el cambio de fase del agua. Del agua que es el vapor, simplemente lo estamos condensando a agua líquida. Y por lo tanto hay un cambio de fase de vapor a líquido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú vayas aquí a la tabla, va a aparecer calor sensible, calor latente y calor total. Entonces el calor latente ya tiene un valor porque hay un cambio de fase. Sumas los dos, 19.6 y 33.7 negativos, sumas y me da 53.4. Este calor sensible simplemente es el calor que se necesita para bajar la temperatura. Y este calor latente es el calor que se necesita para hacer el cambio de fase. Y tenemos el calor total, menos 53.423. Entonces yo, en mi problema, mi respuesta será potencia de refrigeración será 53.4
2, 3 kilowatts en total. Muy bien, es muy fácil ver todo esto en ciclo. Obviamente hay que tener una teoría previa de todos estos análisis. Pero con la teoría básica de aire acondicionado y ciclometría podrías manejar muy bien el ciclo. Ok, vamos con el siguiente ejercicio, ya casi vamos a terminar. Sí. Vamos a ir obtener la masa de agua que debe añadirse en un proceso de humidificación. Vamos a la humidificación. La humidificación es todo lo contrario que hemos visto hasta hace un rato. La humidificación trabaja básicamente aumentando agua. Y esto sirve, por ejemplo, para ciudades como en Arequipa, que tenemos una humedad relativa bastante baja, 30%, 25%, 35%, es muy bajo. Entonces, lo que normalmente se hace es que al aire acondicionado se le aumenta agua, o mejor dicho, se le humidifica, se le aumenta agua. Y esta humidificación que se tiene se debe hacer por medio de repente de un... Normalmente se usa una ducha. Una ducha. Esta es una ducha de agua con recirculación de agua. Acá hay un tanque, acá hay una bomba y esta recircula. Entonces, cuando el aire pasa por ese humidificador, absorbe el agua y cuando sale, la humedad que tiene a la salida es mucho mayor. Eso es básicamente lo que pasa, es humidificar. En un proceso de humidificación es bien sencillo porque este proceso es a TBH constante. Entonces, cuando tú tengas la carta ciclométrica, tenemos a phi igual a 100%, tenemos la humedad específica, el TBS, y cuando tú tengas que humectar o humidificar, acá vas a tener, digamos, el punto 1, y el proceso es así, hasta 2. Es un proceso a TBH constante. Y vas a tener un punto 2 ideal. En realidad, idealmente, se debería humidificar hasta el 100% de phi. Pero en realidad no pasa eso ya que siempre hay pérdidas. Entonces, pérdidas de agua. Entonces, no humidifica directamente hasta el 100%, sino humidifica hasta un valor que podría alentar o aspirar a ser el 100%. No sé, podría ser un 80%, un 90% de humidificación. A esa diferencia que hay entre estos dos se le conoce como eficiencia de humidificación. Por ejemplo, en realidad se esperaría de que vayas de TBS a TBS, TBS1 a TBS2, pero en realidad, ¿hasta dónde vas? De TBS1 a TBS2. Entonces, la eficiencia de humidificación vendría a ser la división entre TBS1, el pequeñito, menos TBS2, sobre TBS1 menos TBS2 ideal. Entonces, esa es la eficiencia que debemos calcular. Entonces, la pregunta dice, obtener la masa de agua que debe añadirse en un proceso de humidificación con recirculación de agua. Muy importante eso. Si se sabe que trabaja con acá está la eficiencia de humidificación del 75%. Con un flujo, acá está el flujo de aire seco, estas son las condiciones iniciales, y en Sonora, el norte de México. 420 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ciclo. En ciclo borramos todo, cambiamos primero la altura, 420,
420 metros sobre el nivel del mar. Luego comenzamos a poner el estado 1, generamos un flujo con 4000 metros cúbicos por hora. El primer estado sería TBS 30 y humedad relativa 20. Y ponemos check. Ahí está el punto 1. Luego, generamos un proceso de humidificación con recirculación de agua. Ojo, cuando tú quieres hacer ese proceso, son estos dos. Uno es sin recirculación y el otro es con recirculación de agua. Es la duchita que está conectada, ¿ya? La que no está conectada, esa no la vamos a usar. La que está conectada. Inmediatamente me aparece esto, donde acá me dice eficiencia en porcentaje. Nuestra eficiencia es de 75%. Ponemos acá 7.5. Check. Inmediatamente el ciclo nos dibuja el proceso de humidificación con recirculación desde el 1 hasta el 2 y este vendría a ser el 2 ideal, donde idealmente debería humidificarse, pero en realidad solo lleva hasta el 2. Entonces, la pregunta es, calcular la masa de agua que debe añadirse en un proceso. Ya, acá hay algo, mira. ¿Cómo calculas esa masa de agua añadida? O sea, se supone que estás añadiendo masa de agua al aire. Vas a las tablas y pones en el proceso P2I, humidificación con recirculación. Acá está la eficiencia, pero acá hay un MW, que significa flujo másico de agua. Ese es el valor crucial que nos interesa, que son ¿cuánto? 19.7698. Entonces lo copiamos. En nuestro caso es flujo másico de agua. Eran de 19.7698 kilogramos de agua por hora, dice. ¿Ya? Mucho cuidado con esa unidad, dice kilogramo de agua por hora. Entonces, lo que nos podría preguntar el problema, ¿cuánto es el flujo másico de agua que se que se que hay en el proceso, en este proceso? Ahí está. Pero acá nos pide obtener la masa de agua. Y acá nos falta un dato más. Si yo quiero ver cuánto es la masa de agua que se añade, yo necesito saber sí o sí el tiempo. La masa de agua será igual al flujo másico de agua por el tiempo. Por ejemplo, si nos piden 2 horas, en 2 horas, pues entonces la masa de agua en 2 horas sería 19.7698 kilogramos por hora multiplicado por el tiempo, 2 horas, donde se van estos dos y tienes la masa de agua. Son 19.7698 por 2, 39.5396 kilogramos. Entonces, esa es la masa de agua que necesitamos en 2 horas. Entonces, este problema debió haber dicho en cuánto tiempo deseas esa masa. Nada más. Está bien fácil. Vamos con la otra. Esta es casi lo mismo. Vamos aquí, borramos todo y vamos a hacerlo de frente. Obtener la masa de agua que debe añadirse en un proceso de humidificación sin recirculación de agua. Si se sabe que trabaja con una eficiencia de humidificación del 90 con un flujo de 2.300 metros cúbicos de aire seco desde las condiciones. Primero vamos a generar la corriente con 2.000 metros cúbicos por hora, TBS 30 y TBS
30 y phi, humedad relativa, es 20%. Ponemos check. Y generamos ahora... me olvidé. Perdón. Tenemos que poner 1820. ¿Qué pasa? 1820 check. Ya, entonces 30 grados y 20%. Ya, está bien, sigamos. Y comenzar a poner un proceso de humidificación sin recirculación del agua, que es la duchita pero sin conectar. Entonces tenemos para temperatura del agua 20 grados centígrados y eficiencia 90. Justo acá está, temperatura del agua 20 grados centígrados y eficiencia 90%. Ponemos check y ahí tenemos la otra. Muy bien. No es tan difícil, en realidad. No es tan difícil. Obtener la masa de agua, dice. Entonces ya sabes que vamos al cuadro. Vemos el flujo másico de water, del agua, 19.7318 kilogramos por hora. Y eso multiplicamos igualmente que antes por el tiempo, aunque no nos dan tiempo acá. Y ya por último, creo que me voy a pasar al último. Vamos a hacer un problema donde combinamos todo eso. Vamos a volver aquí. Vamos a borrar todo. Y vamos a comenzar a hacer este problema que dice así. Se tiene una mezcla de dos corrientes de aire. Mezcla de dos corrientes de aire. ¿Cómo hago eso? Se van a mezclar dos corrientes. La primera mezcla dice que es de 4000 metros cúbicos por hora. De aire seco a estas condiciones. Y la segunda corriente son 2000 metros cúbicos por hora a estas condiciones. Es metros cúbicos por hora. Por hora. ¿Ya? Entonces es mezcla de dos corrientes. Ese es otro proceso. Pero ese es el más fácil. Mira, ¿cómo lo hacemos? Vamos a generar primero una corriente. Generas una corriente. Pones lo mismo, 4000 metros cúbicos por hora. Y todo esto es en Acapulco. Antes de hacer eso voy a cambiar la presión atmosférica, la altura. Y vamos a iniciar la primera corriente, que serían de 4000. 4000 metros cúbicos, TBS 10, 10, humedad relativa 80. Ponemos check. Una vez que tú has creado tu corriente, tienes que generar otra corriente, con otra corriente. Inmediatamente te vas aquí, no haces nada acá, te vas aquí. Defines otra corriente, donde la otra corriente es 2000 metros cúbicos, igual, 2000 metros cúbicos, TBS 36, TBH 24, TBS 36, TBH, acá está, 24, pones check. Y mira, me aparece un punto, me aparece otro punto, y como Cicro ya sabe que tenemos dos corrientes, Cicro me va a habilitar al lado de la flecha esto de acá. Esto que parece una Y. Esto se llama proceso de mezcla. Y es recontra fácil. Porque tú haces un clic ahí y sale esto, no haces nada aquí y pones check. Inmediatamente el ciclo lo va a mezclar y va a dar el punto intermedio que está aquí, que es el 3. Esto en teoría se vería una cosa así. O sea, si lo quieres ver en un dibujo, se vería algo así. Tendrías acá una corriente, unos ductos de aire y se vería de esta manera. Por ejemplo, acá entraría la primera corriente que hemos definido y acá entraría la segunda corriente que hemos definido. Una vez que hemos entrado las dos, acá adentro se mezclan y sale con una cierta
con una cierta mezcla en el punto 3. Ese es el punto que hemos hallado. Se ha mezclado el 1 con el 2 y sale el 3. Y eso es lo que hace Cicro automáticamente. Luego me dice, luego, sufre un calentamiento sensible hasta TBS36. Vamos a con ello. Entonces, sobre la marcha, tú puedes añadir más procesos. El siguiente es calentamiento sensible. Entonces, calentamiento sensible es las resistencias eléctricas en rojo. Como tenemos un dato, ponemos puntito y vamos a 36 dBs. Temperatura seca 36 y podemos check. Inmediatamente a partir del 3 me genera esto. Entonces, a partir de aquí, técnicamente me está diciendo que hay un proceso de calentamiento sensible hasta el punto 4. 4, 4. Entonces, ya se sabe por teoría desde el principio que acá hay un banco de resistencias eléctricas con su batería. Luego me dice, y a continuación, una humidificación. Hay una humidificación con recirculación del agua hasta alcanzar la humedad relativa de 90. Entonces, humidificación con recirculación de agua. Vamos a ir acá, vamos a añadir una recirculación del agua. Vamos a ir aquí al puntito y nos dice hasta 90% de humedad relativa. Humedad relativa 90. Damos check y nos genera la humidificación, que es la bañerita. Y por último, mostrar los procesos en una carta psicométrica, todo eso en Acapulco. Y ahí está. Básicamente con eso terminaste. En el diagrama, lógicamente, esto continúa con la ducha que habíamos visto previamente, ¿no? Acá un estanque con su bomba y genera ello. 5, 5 y sale. Entonces se ha acondicionado el aire. ¿Ya? Y esta vendría a ser todos los procesos en una carta psicométrica. Muy bien. Si ustedes quieren ampliar, pueden hacer un clic sostenido, hacer un cuadro aquí y va a generar de arriba para abajo. Si quieres regresar, clic sostenido a la izquierda. O sea, es como dibujar un cuadro para abajo. Y si quieres volver, de abajo para arriba. ¿No? Por ejemplo, yo quiero todo esto, me va a generar ello. Con clic sostenido, nada más. Ok, entonces con eso terminamos por ahora este tutorial del uso del ciclo aplicado con ejercicios de termodinámica para practicar este proceso. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión.